Presentamos los 10 terremotos más devastadores del mundo. Sabemos bien que un terremoto no se puede predecir y que es inevitable siempre estar preparado para cuando vaya a ocurrir uno, especialmente si sabes que vives en una zona sísmica y donde los sismos son de mediana a gran intensidad, pues las precauciones deben estar al tanto de todo, y aunque a veces depende de las construcciones, los sismos de una gran intensidad no pueden ocasionar severos daños materiales, aunque en algunos edificios históricos no corren la misma suerte que digamos. Algunas ciudades importantes, especialmente las capitales, no sufren las consecuencias devastadoras debido a la cercanía del epicentro, y por ende, incluso las construcciones más seguras no resisten un movimiento, y por ello hay millones de muertos, desaparecidos y pérdidas millonarias en cuanto a materiales. Y es por eso que repasaremos cuáles fueron los terremotos más devastadores de la historia, así que a la carga. Número 10. Terremoto de Sichuan del 2008. Sacudió al condado de Wenchuan, en la provincia de Sichuan, en China, a las 14 horas con 28 minutos. El sismo fue de magnitud 8 grados en la escala de Richter. 5 colegios fueron aplastados por los derrumbes, quedando los niños dentro. Se dice que entre estos escombros y los de otras partes de la República Popular China es casi seguro que haya quedado personas. Aún no se sabe si había sobrevivientes entre estas. Fue el segundo terremoto más desastroso de la historia de China tras el terremoto de Tangshan de 1976, que provocó la muerte de unas 250,000 personas. Los primeros reportes del terremoto reflejaron una magnitud de 8.0 grados en la escala de magnitud del momento. Se registraron 46 réplicas principales que se extendieron del 3.9 a 5 en la escala. Los modelos de rotura preliminares del terremoto muestran que las dimensiones de la falla que lo produjo son aproximadamente 240 kilómetros por 20 kilómetros. Este terremoto generó deformaciones en la superficie de más de 3 metros y aumentó la probabilidad de ocurrencia de futuros eventos hacia el noreste y el suroeste. Número 9. Terremoto de Managua de 1972. El terremoto de magnitud 6.2 de la escala Richter que destruyó Managua en vísperas de Nochebuena dejó al menos 10,000 muertos, si bien algunas fuentes elevan la cifra hasta casi el doble. La inexactitud en el balance de víctimas se debe a que hubo cadáveres bajo los escombros que no pudieron ser rescatados y a la cantidad de personas desaparecidas que nunca pudo ser determinada. Casi la totalidad de las viviendas se derrumbaron en el centro de la ciudad, que permaneció prácticamente en ruinas durante 20 años, hasta que muchos edificios destruidos fueron retirados en la década de los 90. Aún se puede ver restos de aquel desastre. Número 8. Terremoto de Guatemala de 1976. Guatemala se despertó en la madrugada del 4 de febrero de 1976 por un sismo de magnitud 7.5 grados en la escala Richter, que dejó alrededor de 23,000 fallecidos y 76,000 heridos. Ya afectado por la pobreza y el conflicto armado interno, el país vio como 250,000 casas fueron destruidas y más de 1 millón de personas se quedaron sin hogar. Desaparecieron ciudades asentadas sobre la falla activada como Chimaltenango o Guastatoya. Se cavaron grandes fosas comunes en cientos de puntos del país para inhumar los miles de cadáveres que permanecían a la intemperie. Número 7. Terremoto del Perú de 1970. El terremoto más destructivo de la historia del Perú se registró en los Andes en 1970 y mató entre 66,000 y 80,000 personas. El temblor de 45 segundos y magnitud 7.8 en la escala Richter destruyó la ciudad de Huaraz, que perdió la mitad de su población y que provocó un desprendimiento de tierra que enterró y borró del mapa la ciudad de Yungay en el departamento de Ancash. Turistas visitan hoy los pocos restos que dejó la avalancha de piedras y lodo de esta ciudad en el norte, en la cual se creó un municipio llamado Nueva Yungay tras la desaparición del original. Número 6. Terremoto de Kamchatka de 1952. El sismo principal ocurrió a las 16 horas con 58 minutos el 4 de noviembre de 1952, inicialmente asignado a una magnitud de
8.2 grados. El sismo fue revisado a 9 grados en los últimos años. Un gran tsunami que fue el resultado de este sismo causó la destrucción y la pérdida de vida alrededor de la península de Kamchatka y las islas Kuriles. Hawái fue golpeado también, con daños estimados de hasta $1 millón y pérdidas de ganado, pero no se registraron víctimas humanas. Japón también informó que no hubo víctimas ni daños. El tsunami llegó a lugares tan lejos como Alaska, Chile y Nueva Zelanda. Número 5. Terremoto de Haití del 2010. El país más empobrecido de América quedó devastado tras el terremoto del 2010, del que aún hoy, y tras sufrir otros sismos y huracanes, continúa recuperándose. Con una magnitud de 7 grados y el epicentro localizado a solo 15 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, el desastre dejó entre 100.000 y 300.000 víctimas mortales, 350.000 heridos y más de 1.5 millones de personas sin hogar, según dio a conocer el gobierno un año después. Miles de edificios se hundieron, incluido el Palacio de Gobierno o la sede de las Naciones Unidas. En ese país, la falta de recursos, la precariedad de las construcciones, las aglomeraciones urbanas y la debilidad del Estado contribuyeron a hacer de esta una de las catástrofes humanas más graves de la historia. Número 4. Terremoto de Alaska de 1964. Fue un sismo ocurrido el 27 de marzo de 1964 a las 17 horas con 36 minutos. Su epicentro se localizó a 10 kilómetros al este del fiordo College, es decir, a 90 kilómetros al oeste de Valdez y a 120 kilómetros al este de Anchorage. Tuvo una magnitud de 9.2 grados y una duración de unos 4.5 minutos. Es considerado el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica y el segundo más fuerte en la historia de la humanidad. Generó el segundo tsunami más devastador de la historia. La altura de la ola máxima registrada fue de 67 metros en la ensenada de Valdez. Este gran terremoto y posterior tsunami causaron la muerte de 139 personas, es decir, 124 el tsunami y el terremoto causó 15, y causó alrededor de 311 millones en pérdidas materiales. Este gran terremoto se sintió en una amplia área de Alaska y en partes del territorio oeste de Yukon y la Columbia Británica, en Canadá. Número 3. Terremoto de México de 1985. Tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de 1985 a las 7 horas con 19 minutos y alcanzó una magnitud de 8.1 grados en escala Richter. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico mexicano, cercano a la desembocadura del río Balsas en la costa del estado de Michoacán, y el hipocentro a 15 kilómetros de profundidad bajo corteza terrestre. El sismo afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México, en donde se percibió a las 7 horas con 19 minutos. Ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita de dicho país y su capital, y superó en intensidad y daños al registrado en 1957, que hasta entonces habría sido el más notable en la ciudad. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre de 1985, también tuvo una gran repercusión para la capital al colapsar estructuras reblandecidas un día antes. Número 2. Terremoto de Japón del 2011. Fue un terremoto de magnitud de 9 grados que creó olas de maremoto de hasta 40.5 metros. El terremoto ocurrió cuando a las 2 horas con 46 minutos del viernes 11 de marzo del 2011, el epicentro del terremoto se ubicó en el mar frente a la costa de Honshu, a 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, en Japón. A una profundidad de 32 kilómetros, el terremoto duró aproximadamente 6 minutos, según los sismólogos. El USGS explicó que el terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento en proximidades de la zona de interfase entre placas de subducción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana, en la latitud
en que ocurrió este terremoto, la placa del Pacífico se desplaza en dirección oeste con respecto a la placa norteamericana a una velocidad de 83 milímetros por año. La placa del Pacífico se mete debajo de Japón, en la fosa de Japón, y se hunde en dirección oeste debajo de Asia. Es el terremoto más potente que ha sufrido Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo de todos. Los terremotos medidos hasta la fecha: desde 1973, la zona de subducción de la fosa de Japón ha experimentado 9 eventos sísmicos de magnitud 7 o superior. El mayor fue un terremoto ocurrido en diciembre de 1994, que tuvo una magnitud de 7.8, con epicentros a unos 260 kilómetros al norte del terremoto del 11 de marzo del 2011, el cual causó 3 muertos y unos 300 heridos. Número 1. Terremoto de Valdivia, Chile, 1960. El terremoto de mayor magnitud registrado en el mundo tuvo lugar en Valdivia, Chile, en 1960. Dejó al menos 2.000 muertos y 2 millones de personas damnificadas. El sismo de magnitud 9.5 provocó erupciones de volcanes y un maremoto que destruyó ciudades de la costa chilena hasta cruzar el Océano Pacífico y causar víctimas en lugares tan lejanos como Japón, Hawái o Filipinas, a donde llegó más de 15 horas después. Chile es uno de los países de América Latina con mayor actividad sísmica, debido a que gran parte de su territorio está expuesto al choque tectónico de las placas de Nazca y sudamericanas.